Bienvenidos a otro capítulo más de nuestra Biblia, nuestra voz An. Hoy exploramos el capítulo 8 del libro de 1 de Samuel, una historia que nos lleva al corazón de un momento crucial en la historia de Israel. Prepárate para vivir cada emoción, cada decisión y cada llamado de Dios. ¿Alguna vez has sentido que lo que deseas no es lo mejor para ti? ¿Que el anhelo de tu corazón podría llevarte por un camino que no es el de Dios? Hoy veremos cómo el pueblo de Israel clamó por un rey y las consecuencias profundas y duraderas de este deseo. Acompáñanos en este viaje de fe, lucha y revelación. Imagina un atardecer en la antigua tierra de Israel. El sol se pone sobre las colinas, pintando el cielo de tonos dorados y rojos. Las sombras se alargan sobre el valle, y el aire está lleno del aroma de la tierra y las hierbas silvestres. Samuel, ahora anciano, camina lentamente por las calles polvorientas de Ramá. Su barba blanca ondea suavemente con la brisa, y su rostro está marcado por años de servicio, sabiduría y lucha. Cada paso que da es un recordatorio de su vida dedicada a Dios y a su pueblo. Cuando Samuel envejeció, sintió el peso de los años y la responsabilidad de guiar a su pueblo. Con la esperanza de asegurar un futuro justo para Israel, estableció a sus hijos como jueces sobre la nación. El nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre de su segundo hijo era Abías. Ellos eran jueces en Beersheba, una ciudad importante en el sur de Israel. Pero, a pesar de las esperanzas de Samuel, sus hijos no anduvieron en los caminos rectos y justos que él había seguido. Se inclinaron a la avaricia, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia, causando dolor y descontento entre el pueblo. ¿Podría esta decisión de Samuel, tomada con las mejores intenciones, marcar el comienzo de un nuevo y difícil capítulo en la historia de Israel? ¿Cómo afectaría esto la relación del pueblo con Dios? Cierra tus ojos e imagina la escena. Samuel, un hombre de Dios, ahora anciano, tratando de mantener la justicia en la tierra que ama. Sus hijos, sin embargo, no siguen sus pasos y traicionan la confianza del pueblo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cómo te sentirías al ver que tus esfuerzos por hacer el bien son traicionados por aquellos en quienes confías? La noche cae sobre Ramá, y los ancianos de Israel se reúnen en secreto. Las estrellas brillan en el cielo nocturno, y la luna llena ilumina sus rostros preocupados. Se sientan en círculo, sus voces susurros urgentes, llenos de preocupación y determinación. La noche está fresca, y el sonido de sus conversaciones se mezcla con el crujido de las ramas de los olivos cercanos y el canto lejano de los grillos. Cada uno de ellos lleva consigo el peso de la responsabilidad por el futuro de su pueblo. Entonces, todos los ancianos de Israel, representando a las tribus y familias de la nación, se reunieron y fueron a Samuel en Ramá. Con voces llenas de desesperación y anhelo, le dijeron: tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Ellos han traicionado nuestra confianza y pervertido la justicia. Ahora, constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones que nos rodean. Pero esta palabra desagradó profundamente a Samuel, pues sentía que el pueblo estaba rechazando no solo su liderazgo, sino también el gobierno directo de Dios sobre ellos. ¿Estarán los ancianos de Israel buscando realmente lo mejor para su pueblo? ¿O están siendo influenciados por el deseo de ser como las otras naciones que los rodean? ¿Podría este clamor por un rey ser un reflejo de su falta de fe en el gobierno de Dios? Imagina la tensión en el aire, la mezcla de desesperación, esperanza y miedo. Cada uno de los ancianos lleva consigo el peso de la responsabilidad por el futuro de su pueblo. ¿Has sentido alguna vez que lo que deseas con todo tu corazón no es lo mejor para ti? ¿Que el anhelo de tu corazón podría llevarte por un camino que no es el de Dios? Samuel, con el corazón pesado, se retira a un lugar solitario en las afueras de la ciudad, se arrodilla sobre la tierra seca y polvorienta,
sus manos levantadas hacia el cielo estrellado. La noche está tranquila y serena, y solo el sonido de su oración apasionada rompe el silencio. Las lágrimas brillan en sus ojos mientras clama a Dios, buscando sabiduría y dirección en medio de la confusión y el dolor. Samuel, sintiendo el peso de la responsabilidad y la incertidumbre, se retiró a un lugar solitario para orar. Con el corazón quebrantado, clamó a Yahvé, derramando su alma ante Dios y buscando su guía y sabiduría. Y Yahvé, en su misericordia, respondió a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, me han dejado y han servido a otros dioses. Así están haciendo contigo. ¿Cómo responderá Samuel a esta revelación divina? ¿Aceptará el deseo del pueblo, a pesar de saber que no es lo mejor para ellos, o tratará de guiarlos de regreso a la confianza en Dios? Siente la tensión en el aire, la lucha interna de Samuel entre su amor por el pueblo y su lealtad a Dios. ¿Has sentido alguna vez que Dios te habla en momentos de soledad y oración, guiándote por un camino que no esperabas? Al día siguiente, Samuel se para frente a una multitud reunida en el centro de la ciudad. El sol brilla intensamente en el cielo despejado, y el polvo se levanta alrededor de sus pies, mientras habla con una voz clara y poderosa que resuena en cada corazón. La gente, vestida con ropas sencillas y humildes, escucha con atención, sus rostros marcados por años de lucha, desesperación y esperanza. Cada palabra de Samuel cae como un martillo sobre sus corazones, haciendo que reflexionen sobre el camino que están a punto de tomar. Con el corazón pesado pero lleno de amor por su pueblo, Samuel refirió todas las palabras de Yahvé a la multitud que había pedido un rey. Con voz clara y firme, les advirtió sobre las consecuencias de su decisión. Este será el derecho del rey que haya de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su caballería, para que corran delante de su carro. Los hará jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a arar sus tierras, y a segar sus mieses, y a fabricar sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Tomará lo mejor de vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los pondrá a su obra. Diezmará también vuestro rebaño, y vosotros seréis sus siervos. Imagina el peso de estas palabras en sus corazones, la lucha interna entre el deseo de un rey y las advertencias claras y dolorosas de Samuel. Cada uno de ellos reflexiona sobre las consecuencias de su decisión, preguntándose si el camino que han elegido es realmente el mejor para su pueblo. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías adelante con tu deseo, a pesar de las advertencias, o buscarías el camino de Dios, incluso si es difícil y desconocido? La multitud murmura entre sí, sus rostros iluminados por la luz del atardecer que pinta el cielo de tonos dorados y rojos. Sus voces son una mezcla de determinación, desesperación y esperanza. Samuel escucha sus clamores, su corazón pesado con la responsabilidad de guiarlos y la tristeza de saber que están tomando un camino que no es el mejor para ellos. Cada palabra que pronuncian es un recordatorio de su deseo de ser como las otras naciones, de tener un rey que los guíe y los proteja. Pero el pueblo, con sus corazones endurecidos y sus mentes decididas, no quiso escuchar la voz de Samuel ni las advertencias de Dios. Con determinación y terquedad dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Nosotros también seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y peleará nuestras batallas. Samuel
con el corazón quebrantado pero obediente a la voluntad de Dios, escuchó todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Yahvé. Y Yahvé, en su soberanía y misericordia, dijo a Samuel: «Han oye su voz, y ponles un rey». ¿Qué significará este rey para el futuro de Israel? ¿Cómo cambiará su relación con Dios y su identidad como pueblo elegido? ¿Podrá este rey guiarlos por el camino de la justicia y la paz? ¿O los llevará por un camino de dolor y sufrimiento? Imagina la escena, la determinación del pueblo, el peso de la responsabilidad en los hombros de Samuel y la soberanía de Dios sobre todo. Cada uno de ellos toma una decisión que cambiará el curso de su historia y su relación con Dios. ¿Has sentido alguna vez que estás tomando una decisión que cambiará el curso de tu vida y tu relación con Dios? ¿Cómo te sientes al saber que Dios está contigo, incluso en medio de tus decisiones difíciles y dolorosas? La reflexión de hoy nos dice que la historia de Samuel y el pueblo de Israel nos habla de la tensión entre la voluntad humana y la voluntad divina, y de las consecuencias profundas y duraderas de nuestras decisiones. En un contexto donde el pueblo deseaba ser como las otras naciones y tener un rey que los guiara y protegiera, Samuel los amonestó con sabiduría y oración, buscando guiarlos de regreso a la confianza en Dios hoy. Podemos aprender 6 lecciones prácticas y profundas de este capítulo. La importancia de la oración. Samuel recurrió a la oración en momentos de incertidumbre y dolor, buscando la guía y la sabiduría de Dios. La oración es nuestra línea directa con Dios, una fuente de fortaleza, consuelo y dirección en medio de las luchas y decisiones de la vida. La peligrosidad del conformismo, el deseo de ser como las otras naciones, llevó a Israel a pedir un rey. A pesar de las advertencias de Samuel y Dios, el conformismo puede alejarnos de la voluntad de Dios y llevarnos por caminos peligrosos y dolorosos, donde perdemos nuestra identidad y propósito. Las consecuencias de nuestras decisiones, las advertencias de Samuel sobre las consecuencias de tener un rey, nos recuerdan que nuestras decisiones tienen implicaciones profundas y duraderas, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Es importante considerar cuidadosamente las consecuencias de nuestras elecciones y buscar la voluntad de Dios en cada paso que damos. La soberanía de Dios. A pesar de las decisiones humanas y los caminos difíciles que tomamos, Dios sigue siendo soberano y misericordioso. Él puede usar incluso nuestras malas decisiones para cumplir sus propósitos y guiarnos de regreso a su amor y gracia. La responsabilidad del liderazgo. Samuel fue un líder responsable y amoroso que escuchó a Dios y guió al pueblo con integridad, sabiduría y humildad. Los líderes tienen la responsabilidad de guiar con amor y verdad, buscando el bienestar y la justicia de aquellos a quienes sirven. La fidelidad en medio de la adversidad. A pesar de la resistencia, la terquedad y el pecado del pueblo, Samuel permaneció fiel a Dios y a su llamado, amando y sirviendo a Israel hasta el final. La fidelidad en medio de la adversidad es un testimonio poderoso del carácter, la fe y el amor de Dios en nosotros. En un mundo lleno de distracciones, deseos contradictorios y caminos difíciles, este capítulo nos invita a buscar la voluntad de Dios con humildad y fe, a confiar en su soberanía y misericordia, y a guiar y servir a aquellos que nos rodean con amor, integridad y verdad. Que podamos aprender de la sabiduría y el ejemplo de Samuel, y encontrar esperanza y fortaleza en el amor y la fidelidad de Dios en cada paso de nuestro camino. Gracias por acompañarnos en este viaje tan profundo y significativo. Si hoy has sentido el corazón de Dios tocando el tuyo, eso significa que este capítulo cumplió su propósito de guiarnos, amonestarnos y fortalecernos en nuestra fe y relación con Él. Te invitamos a compartir en los comentarios un momento en que sentiste la tensión entre tu voluntad y la de Dios, y cómo Él te guió y sostuvo
en medio de esa lucha. Que el Señor te bendiga abundantemente y te guíe por el camino de su amor, verdad y paz, como dijo Jesús San. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que podamos buscar y hacer la voluntad de Dios en cada paso de nuestro camino, confiando en su soberanía, misericordia y amor. Hasta la próxima en nuestra Biblia, nuestra voz, donde seguiremos explorando las historias, lecciones y verdades de la palabra de Dios que transforman nuestras vidas y nuestro mundo. Anku, que Dios te bendiga.